En su libro Karma Cola, El mercado del Oriente Espiritual, la autora, periodista y documentalista Gita Mehta relata una carta de una lectora joven recluida en un manicomio de los Estados Unidos, la cual se cuenta entre los cientos de miles de occidentales que viajaron a Oriente pensando encontrar santos capaces de liberarlos del aburrimiento y la desesperación de un mundo cada vez más materialista. La joven narra que, al momento de su llegada, mientras caminaba por una calle cualquiera de la India, se tropezó con un hombre vestido con la indumentaria color azafrán, símbolo de renunciación, el cual se le ofreció como un mentor espiritual. Encantada ante la perspectiva de alcanzar la iluminación, se convirtió en su seguidora y le siguió incluso hasta una cueva en lo alto del Himalaya, donde, según le había dicho, otros gurús espirituales esperaban para instruirla en los caminos del misticismo. Entonces comenzó su iniciación. Los gurús drogaron su comida y cuando las facultades de la mujer mermaron, la violentaron sexualmente. Sus supuestos maestros la mantuvieron drogada y la retuvieron como prisionera sexual durante las siguientes semanas, hasta que logró escapar y se las arregló para regresar a su país, donde le ingresaron en un hospital por el evento tan perturbador. Al momento de que Gita comparte esta carta en su libro, menciona que la joven de esta historia se encontraba pendiente de recibir alta médica y por lo menos ya podía ver la situación desde otra perspectiva, dándose cuenta y citando sus propias palabras que jamás debió confiar en gurús calzados con zapatos de deportes Adidas. Ante esta anécdota tan desgarradora y de terror, Gita Mehta propone tener en cuenta dos mitos importantes, uno oriental y otro occidental, que podrían servir de advertencia a los seres humanos. El primer mito, el mito indio que sostiene que vivimos en la era de Kali Yuga. Según la tradición hindú, estamos en la etapa final de un ciclo cósmico llamada Kali Yuga, o Edad de Hierro en la terminología del gnosticismo occidental. Esta era se caracteriza por la confusión espiritual, donde los seres humanos olvidan su verdadera identidad y se identifican únicamente con su ego y las etiquetas sociales que los conforman. Además, está marcada por la velocidad, enemiga de la introspección y motor de ilusiones y fantasías. En este contexto, el deseo constante de escapar de la realidad lleva a los seres humanos a autodestruirse, ya que persiguen placeres y satisfacciones fugaces sin comprender su verdadero propósito en el universo. El segundo, el mito de Fausto, de origen occidental, donde en la narrativa tomada de la obra de Goethe, el diablo aparece como un inofensivo entretenimiento, representado como un perrito faldero. Sin embargo, al ser aceptado, su influencia crece hasta convertirse en una fuerza incontrolable que destruye. Este mito simboliza cómo los pequeños actos de codicia o búsqueda de placer inmediato pueden desembocar en consecuencias catastróficas, castigando la ambición humana con la condenación espiritual y moral. Ambos mitos sirven como advertencias sobre los peligros de nuestra era, el afán de velocidad y consumo, la pérdida de conexión con nuestro ser esencial y aceptar lo aparentemente inofensivo sin medir las consecuencias. La propuesta de Gita Mehta es reflexionar sobre cómo estos patrones de comportamiento pueden llevarnos a una autodestrucción colectiva y espiritual, a menos que reconozcamos nuestras limitaciones y recuperemos una conexión más profunda con la reflexión y con la sabiduría. Esta historia impactante y las advertencias del Kali Yuga y Fausto nos muestran que las trampas espirituales no son exclusivas de una época o una cultura, parecen ser inherentes a nuestra naturaleza humana, especialmente en tiempos de desconexión y confusión. Pero aquí surge una pregunta esencial: ¿cómo podemos distinguir entre una búsqueda auténtica de sentido y los espejismos que nos promete la espiritualidad de mercado o las falsas promesas de satisfacción inmediata? En un mundo que constantemente nos empuja hacia la velocidad, el consumo y la ilusión, ¿cómo podemos cultivar la pausa necesaria para conectar con una espiritualidad más genuina, más encarnada? Y sobre todo, ¿qué podemos aprender de estas advertencias para no perdernos en la búsqueda de algo que tal vez nunca ha estado fuera de nosotros? Juntos exploraremos el modo más adecuado de enfrentarnos a algunos de los problemas que obstaculizan el avance espiritual para poder vivir de ese modo transformaciones más intensas, armoniosas o inteligentes y satisfactorias. De este modo, aprenderemos a investigar y valorar prácticas, caminos e incluso maestros que pueden ayudarnos a tomar decisiones inteligentes y aprenderemos a diferenciar también
la verdad de la falsedad y la pasión que nos ata de aquella que nos libera. En su libro Con los ojos bien abiertos, la doctora en filosofía y profesora de psicología transpersonal, Mariana Kaplan, relata lo siguiente. Atraída por la obra de Carlos Castañeda, tomé a los 19 años un avión para viajar a la Ciudad de México y aprender con Cuis, un conocido chamán azteca. Durante ese viaje anoté en mi diario: confío en que si practico lo suficiente, llevo a cabo todas las ceremonias y hago caso a lo que me diga el chamán, en unos 3 años estaré iluminada. Pero resultó que, además de dirigir poderosos rituales aztecas y presentarme a personas excepcionales, el tal Cuis era un alcohólico que insistía de un modo cada vez más agresivo en cobrarse sus enseñanzas con favores sexuales. Y cuando le aclaré que no estaba dispuesta a pagarle en especies, se empeñó en que le entregara los $300 que me quedaban para pasar el resto del verano en México. Y necesario es decir que durante ese viaje aprendí muchas más cosas sobre el oscurecimiento espiritual que sobre iluminación espiritual. Y lo cierto es que ese no fue más que el comienzo. No tardé en darme cuenta de que el psiquismo y el espíritu humano son muy amplios y complejos, y que quien quiera aprender a moverse adecuadamente por el laberinto del mundo interior y convertirse en una persona sabia y con conocimiento, debe contar con la cualidad ciertamente difícil de lograr de una adecuada guía. De algún modo me di cuenta de que uno tiene que aprender lo que más tarde reconocí como la necesidad de cultivar el discernimiento espiritual, aunque por aquel entonces todavía carecía de palabras para referirme a ello. Muchas personas profundamente comprometidas con el viaje espiritual tarde o temprano se enfrentan a alguna versión de lo que la autora Mariana Kaplan denomina enfermedades espirituales. Esto no ocurre por falta de sinceridad o intención, sino porque vivimos en una cultura profundamente caótica donde los desequilibrios son la norma. Desde la política hasta el medio ambiente, desde nuestras relaciones con la naturaleza hasta los ritmos básicos de la vida, todo parece estar desconectado o fragmentado. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿cómo podríamos esperar que nuestra vida espiritual fluyera por un cauce completamente distinto? Hay una creencia equivocada pero común en los círculos espirituales, pensar que alguien que lleva 10, 30 o incluso 50 años en este camino, ya sea como maestro o discípulo, está de alguna manera exento de los condicionamientos psicológicos o psicopatologías transpersonales. Pero la realidad es que el desarrollo espiritual es un proceso mucho más largo y lento de lo que la imaginación y velocidad contemporánea le gustaría admitir. La comprensión profunda y madura no llega de la noche a la mañana y requiere años y de una práctica constante. Y aún así, el ámbito de lo que ignoramos seguiría siendo inmenso incluso para los más sabios. Los obstáculos están ahí, recordándonos que el crecimiento espiritual, al igual que cualquier otro aspecto de la vida, es un trabajo constante. Por eso, el riesgo de contraer una enfermedad espiritual no desaparece incluso ante aquellos que han dedicado su vida a la transformación. Es un riesgo tan común como el de un resfriado en invierno. Las enfermedades espirituales se manifiestan y se transmiten a través de 3 canales principales: la influencia cultural, la relación maestro-discípulo y la estructura egoica interna. En la influencia cultural, estas enfermedades surgen de creencias profundamente arraigadas en el inconsciente colectivo. Por ejemplo, las ideas judeocristianas sobre la naturaleza pecadora del ser humano, la separación entre cuerpo y espíritu o la negación de lo femenino pueden influir en movimientos espirituales contemporáneos, limitando su autenticidad. Un meditador, por ejemplo, podría reprimir aspectos humanos naturales como la sexualidad por considerarlos mundanos, generando un obstáculo en su desarrollo. La relación maestro-discípulo, que aunque no haya malas intenciones, maestros espirituales con una integración psicológica deficiente pueden transmitir enfermedades espirituales. Por ejemplo, un maestro que fomente la supresión emocional podría llevar a sus discípulos a desconexión emocional, aislamiento o crisis de identidad. Estas transmisiones pueden ser leves, limitando el crecimiento, o severas, afectando profundamente el camino del estudiante.
La estructura egoica interna es cuando el ego es un canal especialmente sutil, pues se disfraza de iluminación o sabiduría. Por ejemplo, un practicante podría desarrollar un sentido de superioridad espiritual al creer que ha alcanzado un nivel más alto de conciencia, lo cual no es más que el ego perpetuándose bajo una nueva máscara. Estas enfermedades no suelen operar de manera aislada, sino que interactúan con vulnerabilidades que ya existen o agravadas por una cultura que minimiza la importancia del discernimiento espiritual. Diagnosticarlas no es sencillo y la solución no radica en etiquetar rígidamente estas enfermedades ni obsesionarse con ellas. Más bien, debemos verlas como indicadores de algo desconectado dentro de nosotros, una oportunidad para reconectar con nuestro potencial más profundo. Las etiquetas, si son usadas correctamente, pueden ayudarnos a observar con claridad y tomar conciencia, pero identificarse excesivamente con ellas o centrarse demasiado en analizar a los demás puede convertirse en una nueva forma de enfermedad espiritual. Hablemos de la primera de las enfermedades espirituales más comunes: la espiritualidad de tipo comida rápida. Vivimos en una era que venera la velocidad, la multitarea y la gratificación instantánea, valores que inevitablemente se trasladan al ámbito espiritual. Este fenómeno podría compararse con el fenómeno de la comida rápida, soluciones inmediatas y superficiales que, aunque apetecibles, carecen de sustancia real. En el mundo espiritual, este enfoque se manifiesta en libros, cursos y movimientos que prometen resultados extraordinarios con un esfuerzo mínimo. Por ejemplo, libros que prometen la iluminación sin ningún esfuerzo, talleres intensivos que aseguran la sanación en un fin de semana, ceremonias de iniciación vía Zoom se convierten en grandes éxitos porque ofrecen una solución rápida al sufrimiento humano. Pero este tipo de espiritualidad no va más allá de ser un espejismo. Un ejemplo concreto de esto podría ser alguien que decide inscribirse en una clase de yoga o meditación esperando alcanzar paz interior y claridad espiritual de forma inmediata. Si bien esta práctica puede proporcionar un momento de conexión o incluso un atisbo de autoconocimiento, es importante recordar que estas experiencias son solo puntos de partida. Confundir esos chispazos de experiencia con un proceso profundo y transformador puede llevar a la frustración o incluso al abandono del camino, cuando los resultados no se sostienen con el tiempo. La verdadera transformación espiritual no es algo que pueda comprarse o acelerarse. Es un proceso continuo que requiere compromiso, paciencia y sobre todo disposición para enfrentar tanto las luces como las sombras de nuestra vida interna. El mismo Carl Gustav Jung mencionaba que nadie se ilumina fantaseando con ideas de luz, sino haciendo consciente la propia oscuridad. La segunda enfermedad espiritual es la falsa espiritualidad, una tendencia que nos lleva a actuar, hablar y vestir como creemos que lo haría alguien espiritual. Es una especie de imitación superficial, similar a usar una tela de leopardo pensando que eso nos convierte en uno. Este fenómeno, muy presente en la cultura de la nueva era, surge cuando el ego se adueña de conceptos espirituales y trata de simular estados elevados de conciencia, creyendo que con la apariencia externa basta para lograrlo. Un ejemplo claro sería alguien que asiste regularmente a ceremonias espirituales, viste ropa blanca y utiliza palabras como vibración o energía en su lenguaje cotidiano. Aunque todo esto puede ser parte de un estilo de vida auténtico para algunos, en este caso que estamos revisando, no está respaldado por un proceso interno de transformación. Es como si un aprendiz de chef que, después de ver unas pocas recetas en internet, intenta dirigir una cocina profesional. Hay entusiasmo, pero falta la experiencia y el compromiso profundo necesarios para enfrentar un verdadero reto en la cocina. Una manifestación cotidiana de esta enfermedad podría darse en quienes llenan sus redes sociales de frases inspiradoras, imágenes de paisajes serenos o meditando en una postura perfecta, pero que en su vida diaria luchan con la misma desconexión, egoísmo o superficialidad que intentan esconder. Este disfraz espiritual no solo les impide acceder a una auténtica transformación, sino que también les aleja del trabajo interno necesario para enfrentar sus sombras y crecer desde ahí. La espiritualidad no se trata de la apariencia ni de las palabras que usamos, sino de un proceso profundo que exige sinceridad, autoconocimiento y disposición para adentrarnos en nuestro propio mundo interno, aunque sea incómodo y desafiante.
La tercera enfermedad espiritual son las motivaciones confusas que surgen de las razones, a menudo contradictorias, que nos llevan a embarcarnos en un camino espiritual. Aunque es natural desear crecer y conectar con algo más grande, estas intenciones suelen mezclarse con motivaciones menos conscientes o puras, como el anhelo de ser amado, el deseo de pertenencia, la necesidad de llenar un vacío interno, la esperanza de eliminar el sufrimiento personal o incluso la ambición de destacar espiritualmente y ser especial. Un ejemplo típico es alguien que comienza a practicar meditación con la expectativa de alcanzar paz interior, pero en realidad busca validación externa, como recibir elogios de amigos o ser percibido como una persona sabia y espiritual. Si esta motivación no se detecta a tiempo, puede llevar a frustraciones, especialmente cuando las prácticas no brindan los resultados inmediatos que se esperaban o se imaginaban. Otro caso podría ser el de una persona que se une a una comunidad espiritual principalmente para combatir la soledad. Aunque esto puede ser una puerta legítima hacia el crecimiento, si la verdadera intención no se examina, es posible que esta persona termine dependiendo emocionalmente de la comunidad o del maestro, confundiendo pertenencia con desarrollo espiritual. El peligro de no identificar estas motivaciones es que tarde o temprano pueden llevarnos a desilusionarnos cuando no alcanzamos nuestras expectativas, que muchas veces eran más psicológicas que espirituales. Tendemos a culpar al camino, al maestro o incluso a Dios. Esto puede desembocar en un abandono prematuro de la práctica o en una profunda decepción respecto al desarrollo espiritual. Reconocer estas motivaciones con honestidad no solo nos ayuda a depurarlas, sino que también fortalece nuestra práctica, permitiéndonos caminar hacia una conexión más profunda y transformadora con la dimensión espiritual. La cuarta enfermedad espiritual es la identificación con las experiencias espirituales, una trampa que surge cuando el ego se apropia de los momentos místicos y los convierte en una extensión de su identidad. Estas experiencias profundas, como sentir una conexión con el universo o vislumbrar una unidad más allá de las diferencias, son transformadoras, pero no garantizan una integración automática en la vida cotidiana. Por ejemplo, alguien que durante una meditación profunda siente una unión total con el universo puede salir de la experiencia creyendo que ya ha alcanzado la iluminación. Esta percepción, aunque genuina en el momento, puede convertirse en una fuente de orgullo espiritual. La persona empieza a hablar de su logro como si fuera una medalla, olvidando que estas experiencias son solo una puerta de entrada, no el destino final. La lección aquí es que las experiencias místicas, por sublimes que sean, son solo un paso en el camino. Estos momentos suelen desvanecerse con el tiempo, dejando la realidad diaria y sus desafíos como nuestra verdadera prueba. Si no aprendemos a integrar estas vivencias en el cuerpo, las relaciones y el día a día, correremos el riesgo de perder el aprendizaje profundo que estas experiencias nos pueden ofrecer. El ego espiritualizado es una enfermedad que ocurre cuando el ego se reviste de ideas y conceptos espirituales, creando una especie de armadura que lo hace resistente a la crítica, el aprendizaje y el crecimiento genuino. Es un ego a prueba de balas, donde el individuo, bajo la apariencia de espiritualidad, se vuelve inaccesible e inflexible. Este fenómeno se puede observar en personas que utilizan el lenguaje y los ideales espirituales como una excusa para evitar la vulnerabilidad, el aprendizaje y el contacto genuino con los demás. Por ejemplo, en las relaciones amorosas, en ocasiones este fenómeno se da cuando se enfrentan conflictos o desafíos emocionales y se pueden evadir responsabilidades diciendo cosas como: el problema no está en mí, sino en tu apego. No voy a comprometer mi paz interior para lidiar con tus dramas. De esta forma, utilizando su supuesto estado espiritual como una barrera para evitar confrontar sus propias limitaciones emocionales y relacionales. En su forma extrema, el ego espiritualizado puede llevar a la creencia de que ya no hay nada más que aprender ni cambiar. Esta actitud no solo detiene el desarrollo, sino que crea un aislamiento que impide recibir ayuda o perspectivas frescas. Es como si la espiritualidad, en lugar de abrir puertas hacia el crecimiento, construyera un muro impenetrable que protege al ego detrás de un disfraz de iluminado. El verdadero crecimiento espiritual requiere humildad, apertura al feedback y disposición para enfrentar nuestras sombras.
Si utilizamos el camino como un escudo para evitar estas confrontaciones, nos quedamos atrapados en una ilusión de progreso que en realidad nos mantiene estancados e incluso las ideas de despertar hacen que durmamos más tranquilos. La producción acelerada de maestros espirituales es una enfermedad que surge cuando las tradiciones modernas hacen creer a las personas que están listas para guiar a otros, aunque les falta recorrer un largo camino. Este enfoque transforma el camino espiritual en una especie de fábrica de iluminación. Realiza un taller, comprende unos conceptos básicos y ya puedes enseñar a otros. El problema no radica solo en las enseñanzas superficiales, sino en la imagen que estos maestros proyectan. Al presentarse como iluminados, no solo estancan su propio crecimiento, sino que perpetúan ideales irreales de desarrollo espiritual, limitando a quienes los siguen. Esto crea un círculo vicioso de expectativas insostenibles y aprendizajes superficiales. Un ejemplo común es alguien que tras una breve certificación de yoga comienza a ofrecer sesiones de sanación integral, sin un conocimiento profundo ni herramientas para acompañar procesos complejos. Del mismo modo, quien lee un libro sobre meditación y se autodenomina mentor espiritual puede transmitir mensajes confusos o incluso causar daño al no saber manejar las dificultades internas que surgen en el camino. La enseñanza genuina surge de la humildad y del reconocimiento de que el aprendizaje es un camino continuo, no una meta alcanzable. El orgullo espiritual surge cuando, tras años de práctica, alguien alcanza cierto grado de sabiduría y lo utiliza como una excusa para evitar experiencias que desafíen su crecimiento. Este orgullo lleva a pensar que se ha llegado al final del camino, desconectándose de nuevas oportunidades de aprendizaje. Chögyam Trungpa Rinpoche describió el orgullo espiritual como uno de los mayores obstáculos tanto para maestros como para practicantes. Es fácil caer en la trampa de sentir superioridad espiritual, creer que se está por encima de los demás y actuar con condescendencia en temas espirituales. Por ejemplo, alguien que asiste a un retiro avanzado podría empezar a desestimar a quienes están comenzando, adoptando una actitud distante y validando constantemente su propio conocimiento frente a los demás. Este comportamiento no solo detiene su crecimiento, sino que también genera una desconexión con la humildad que caracteriza al genuino desarrollo espiritual. El antídoto es mantenerse abiertos y dispuestos a aprender, reconociendo que el camino espiritual es un proceso continuo. La mentalidad de grupo o pensamiento grupal es una enfermedad que afecta a muchos grupos espirituales. En este caso, los miembros se ajustan inconscientemente a reglas compartidas sobre cómo pensar, hablar, comer, vestirse y actuar, creando una falsa sensación de seguridad psicológica. Esta estandarización del grupo incluso puede llevar a rechazar y señalar a quienes no se ajustan a las normas implícitas. Los grupos que caen en esta dinámica sectaria a menudo desconocen el problema, lo que puede ser peligroso, como lo muestran ejemplos extremos como el caso de Johnstone, de David Koresh, Marshall Applewhite y otros más. Aunque en algunos grupos estas experiencias pueden ser no tan extremas, todos, independientemente de su desarrollo, pueden caer en ese patrón. Es esencial que los miembros reconozcan cómo la mentalidad colectiva afecta su autenticidad y que los grupos trabajen para ser conscientes de estas dinámicas para fomentar una práctica espiritual más saludable y honesta. El complejo de persona elegida es una enfermedad espiritual que aparece en grupos que creen que son más evolucionados, iluminados o especiales que cualquier otro. Se asocia a la idea de que su maestro es el más grande y su grupo el más importante para la salvación de la humanidad. Esta creencia surge de una profunda sensación de impotencia e inseguridad, llevando a los miembros a considerar que su camino es el mejor que el de todos. Es un fenómeno similar al culto a la personalidad, donde las personas se identifican con el poder o la iluminación de su maestro como si el mérito fuera suyo. La diferencia entre reconocer que un camino es el mejor para uno mismo y afirmar que es el mejor de todos es clave para evitar esta enfermedad espiritual. La supervivencia del ego basada en la ilusión de separación es una de las enfermedades de transmisión espiritual más sutiles e insidiosas y que llega a afectar a la inmensa mayoría de la población de aspirantes espirituales del mundo. Es la creencia de que la espiritualidad tiene que ver conmigo,
Es decir, que yo estoy estudiando, que yo estoy llevando a cabo prácticas, servicio, esforzándome en sentirme bien, ser más feliz y convertirme en una mejor persona. La falacia básica implícita en este error gira en torno a la creencia de el yo con el que casi todo ser humano se identifica es un constructo psicológico creado para sobrevivir, pero nos hemos identificado tanto con él que hemos acabado creyendo que somos el yo. Los místicos de todas las tradiciones han afirmado que Dios es uno y que tú eres eso, y aunque todos los seres humanos sepan intuitivamente y muchos lo hayan llegado a experimentar por sí mismos, la creencia de que somos seres separados se mantiene durante toda la vida. Este malentendido básico de nuestra identidad verdadera no solo es el problema fundamental al que se enfrentan todos los aspirantes espirituales, sino el fundamento mismo de todas las enfermedades de transmisión espiritual. La inquebrantable certeza de que yo soy quien creo ser. Este malentendido básico de nuestra identidad verdadera no solo es el problema fundamental al que se enfrentan todos los aspirantes espirituales, sino el fundamento mismo de todas las enfermedades de transmisión espiritual. La inquebrantable certeza de que yo soy quien creo ser, que tiende a ser tan fuerte entre quienes entienden intelectualmente este concepto como entre quienes no lo entienden, es tan virulenta que tiñe toda nuestra práctica, desde el servicio hasta la meditación y el ritual. La mayoría nos pasamos nuestra vida en el camino, sumidos en esta enfermedad integrada en nuestra conciencia. Se trata de una enfermedad de transmisión espiritual, quizá la más difícil de erradicar de todas ellas, que afecta tanto a maestros como a discípulos, movimientos religiosos y tradiciones espirituales. La enfermedad de creer que ya hemos llegado al final del camino espiritual es letal para el progreso. La autora Mariana Kaplan nos menciona que cuando creemos que hemos alcanzado la meta, el desarrollo se detiene y lo que ocurre es que dejamos de avanzar, comenzamos a retroceder. Esta enfermedad, conocida como afirmación prematura de iluminación o complejo mesiánico, es comúnmente documentada en las tradiciones espirituales, y es que el mayor obstáculo es creer saberlo todo. La sensación de haber alcanzado el fin es solo una ilusión, un periodo de calma que nos engaña. La creencia de haber llegado deteriora el amor por la verdad y puede llevar a los maestros espirituales a enseñar prácticas incompletas. Cuando sus enseñanzas se demuestran falsas, los discípulos suelen sentir una profunda traición. Además, todos llevamos dentro un pequeño Mesías, una voz interna que cree tener la verdad absoluta. Este ego espiritual, aunque sutil, puede ser un obstáculo significativo en el camino hacia un armonioso cultivo de la vida espiritual. La principal protección frente a las enfermedades espirituales radica en el discernimiento, conocido en sánscrito como Viveka Kyatir, que podríamos traducir como sabiduría sublime. Viveka se refiere a esa capacidad esencial para distinguir lo real de lo ilusorio, mientras que Kyatir implica una visión clara y profunda basada en el conocimiento. Este discernimiento espiritual es un pilar que sostiene una conciencia desarrollada, permitiendo tomar decisiones equilibradas y manteniéndose alerta ante las trampas del autoengaño o los errores sutiles que pueden surgir en el camino. Es sin duda una protección poderosa, aunque no infalible, contra este tipo de enfermedades. Sin embargo, esta capacidad no es algo innato, requiere cultivarse activamente. En muchos caminos espirituales, especialmente en los que se han adaptado al contexto occidental, se prioriza alcanzar experiencias trascendentales o aliviar el sufrimiento antes que desarrollar habilidades para reconocer el autoengaño, y lo que realmente se necesita es una honestidad implacable con uno mismo. Como decía Paramahamsa Yogananda, la verdad no teme a las preguntas, pero ante estas experiencias, curiosamente, pocos se detienen a reflexionar si las padecen. Existen herramientas y pruebas que pueden ayudarnos a detectarlas. La cuestión es si estamos dispuestos a hacerlas. La prueba número 1 es que la experiencia de la vida. La vida nos ofrece muchas pruebas que pueden revelar la presencia de una enfermedad espiritual. Aunque a menudo no sabemos interpretarlas, estas pruebas pueden manifestarse en formas de poder, dinero o tentaciones sexuales. Numerosos maestros han caído en estas pruebas. Además, situaciones difíciles como traiciones, divorcios, enfermedades graves o la muerte nos enfrentan a nuestra realidad, revelando nuestras fortalezas y debilidades. No hay ninguna ley que diga que un maestro no puede experimentar depresión, enfermedades graves o crisis de fe.
Estas situaciones nos permiten ver nuestra verdadera espiritualidad desde una nueva perspectiva. Las adversidades también pueden ser afirmativas. La prueba número 2 son las observaciones de un maestro. Un nivel más de verificación lo proporciona esta figura. Aunque la historia está llena de profetas autoproclamados, los linajes espirituales han desarrollado sistemas de controles y contrapesos compuestos por el maestro, la comunidad de practicantes y las enseñanzas, que ayudan a los aspirantes a sortear las trampas del camino. El verdadero maestro es capaz de señalar las enfermedades espirituales y, cuando es necesario, ayudar a curarlas. Sin embargo, la clave es si estamos dispuestos a escuchar. Prueba número 3 es el feedback de los compañeros. En algún momento de nuestro camino, muchos hemos tenido la oportunidad de recibir feedback honesto de alguien cercano, un compañero, un amigo o incluso un maestro. Tal vez fue durante algún retiro, en una conversación profunda o en el contexto de una práctica compartida. En esos momentos surge la posibilidad de abrirnos y preguntar ¿qué ves en mí que yo no puedo ver? Y también de ofrecer esa misma observación hacia los demás. El feedback sincero, cuando se da y se recibe con apertura, puede convertirse en un valioso espejo de realidad. Muchas veces es más fácil observar los patrones y puntos ciegos en otros que en nosotros mismos. Escuchar a quienes nos acompañan en el camino puede ayudar a revelar aspectos ocultos de nuestra práctica o conductas que necesitan atención. Sin embargo, esta práctica requiere valentía, disposición para recibir observaciones sin resistencia. En algunas tradiciones espirituales existen sistemas formales en los que los compañeros se ofrecen observaciones mutuamente, pero también es común que, incluso en entornos estructurados, se eviten estas dinámicas por temor al conflicto o al rechazo. No obstante, quienes buscan cultivar su salud espiritual saben que el feedback honesto es una herramienta invaluable. Por supuesto, debemos ser cautelosos porque en algunos casos puede haber una tendencia inconsciente a evitar la verdad en favor de validarnos mutuamente. Por eso es importante discernir y considerar las palabras de quienes realmente nos ven con claridad y tienen una intención genuina de ayudarnos a crecer. Abrirnos a esta práctica puede ser un paso crucial hacia una mayor integridad y autenticidad en nuestro camino. Otra es admitir nuestros errores. En el camino espiritual, todos enfrentamos momentos en los que tropezamos, desde los principiantes hasta aquellos con mayor experiencia. Estos errores, aunque inevitables, pueden ser una mezcla de aprendizaje y equivocación que, si no se manejan con conciencia, incluso podrían influir negativamente en quienes nos rodean. En algún punto de nuestras vidas seguramente hemos enfrentado situaciones en las que notamos una desconexión con nuestros compromisos, como ceder a un hábito que sabíamos no está alineado con nuestra práctica. Tal vez hemos recibido un consejo que, aunque breve, resonó profundamente, recordándonos la importancia de distinguir entre lo esencial y lo accesorio. Una simple frase como «ahorra tu energía para los grandes errores» puede recordarnos que no todos los tropiezos tienen el mismo peso y que es fundamental enfocarnos en lo que realmente nos importa. Con el tiempo llegamos a comprender que incluso quienes admiramos tienen sus propios fallos. Lo esencial no es evitarlos a toda costa, sino reconocerlos con profunda honestidad. Aceptar nuestras caídas es el primer paso para transformarlas en lecciones, dejando atrás la culpa o el resentimiento. La humildad y el arrepentimiento sincero pueden reparar muchas heridas internas, ayudándonos a crecer con mayor integridad. Errar es humano y uno de los errores más comunes es creer que estamos libres de ellos. El camino hacia el crecimiento implica aceptar nuestras imperfecciones, perdonarnos y actuar para corregir lo necesario. Con el tiempo, aprendemos a observar nuestro ego y el autoengaño con mayor claridad, fortaleciendo nuestra capacidad de discernir. En este proceso, el sentido del humor y el apoyo de los amigos son aliados imprescindibles. Aunque enfrentamos desafíos, es crucial mantenernos confiados en nuestra capacidad de avanzar y en la de quienes nos acompañan. Los obstáculos no son más que oportunidades disfrazadas. Cuando enfrentamos nuestras sombras con valentía, ampliamos nuestra conciencia y abrimos nuevas puertas hacia el cultivo de la vida interna. El discernimiento es como una brújula interna que nos guía a través de las complejidades del camino espiritual. No es un regalo que llega de inmediato, sino una habilidad que cultivamos con cada experiencia, cada error y cada momento de reflexión sincera. A lo largo de este capítulo hemos explorado cómo el discernimiento nos protege del autoengaño, nos ayuda a reconocer nuestras sombras y nos permite avanzar con mayor claridad. Desarrollar discernimiento requiere compromiso, paciencia y, sobre todo, valentía para mirar aquello que preferíamos evitar.
es el coraje de cuestionar nuestras creencias más queridas, de aceptar feedback honesto de otros y de permanecer abiertos a la posibilidad de que incluso en nuestras certezas puede haber puntos ciegos. Pero este proceso no es solo un ejercicio intelectual, es profundamente transformador. A medida de que aprendemos a distinguir lo real de lo ilusorio, no solo afinamos nuestra percepción, sino que también cultivamos un corazón más compasivo hacia nosotros mismos y hacia los demás, porque discernir no es juzgar, es ver con claridad y actuar con sabiduría. ¿Qué pasos puedes dar hoy para fortalecer tu discernimiento? Tal vez sea cuestionarte una creencia, pedir retroalimentación a alguien que respetes o simplemente observar tus pensamientos con una mirada más crítica. Cada pequeño paso cuenta porque el discernimiento es un arte que se perfecciona con la práctica. Gracias por acompañarnos en este capítulo y que cada elección que tomes te acerque más a la claridad y que el discernimiento sea una luz que te guíe en tu camino con los ojos bien abiertos. Si llegaste hasta esta parte del video, de corazón te damos las gracias por tu tiempo y tu apoyo. Si no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo en este momento. Si piensas que alguien puede resonar con este video o le sea de utilidad, también te invitamos a compartirlo. Si quieres que desarrollemos alguna pregunta o tema en particular afín a este programa, escríbenos al correo que aparece en la descripción. Estaremos encantados de leerte. Si no lo sabías, somos una escuela llamada Instituto Transpersonal de México. En la descripción encontrarás un enlace donde podrás visitar nuestro sitio web y conocer nuestros diversos programas y actividades sobre psicología transpersonal. Muchas gracias por tu apoyo y nos vemos hasta el próximo video.